Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por seguir participando en este ciclo de capacitaciones. Mi nombre es Angie Leguía, soy responsable del área del tercer sector de la Fundación Prosperidad. Desde el 2017 venimos trabajando con las organizaciones con fines sociales de la provincia a través de encuentros, charlas, capacitaciones, pero desde el año pasado estamos impulsando una mesa facilitadora para el tercer sector de Misiones, ¿sí? Esta mesa está compuesta por organizaciones del tercer sector, por instituciones del sector público y también del sector privado, ¿sí? Nuestro objetivo es que poder ayudar a profesionalizar a las organizaciones, también a crecer en el desarrollo de las mismas, ¿sí? Siempre facilitando herramientas a través de la articulación, de la asociatividad, ¿sí? Así que para nosotros es un gran privilegio poder llevar adelante este ciclo de capacitaciones que comenzamos en el mes de septiembre. Es un ciclo este ciclo forma parte de la actividad de fortalecimiento de los espacios regionales de la sociedad civil en red y es cofinanciado por la Unión Europea en Argentina y tenemos el apoyo de FEDEFA, que es la Federación de Fundaciones Argentinas. Quiero comentar que al final de la capacitación, o un poco antes, vamos a estar pasando un link, ¿sí? Para que ustedes anoten su asistencia, para después, al final de todo el ciclo, que sería en diciembre, van a estar recibiendo su certificado de asistencia, ¿sí? Al ciclo. El certificado no es por capacitación, sino por todo el ciclo, ¿sí? Así que les pedimos que no se olviden de anotarse o no se olviden de pedir el link. El tema de hoy son los lineamientos para fortalecer el tercer sector en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y con nosotros está Silvia Romero, que es licenciada en Desarrollo Local y técnica en Políticas Públicas. Ella es especialista en ambiente, es directora del portal de noticias Misiones Ambiental y es vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de Gestión Pública, de Gestión en Políticas Públicas y Desarrollo Local. Esta organización integra y pertenece a la mesa facilitadora, así que buenísimo, Silvia, gracias por estar hoy con nosotros y bueno, va a ser un placer escucharte. Quiero pedir a todos antes de comenzar que puedan silenciar sus micrófonos, por favor, y cualquier pregunta que tengan, escriben en el chat y ahí se lo hacemos saber a Silvia, ¿sí? Bueno, esperemos poder disfrutar de esta capacitación. Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, me alegro. Bienvenidos a todos y gracias por estar en esta hermosa tarde. Es muy lindo el tema que vamos a tratar hoy, porque es un tema muy, muy interesante, pero también muy importante. Así que les agradezco a la Fundación y a la Mesa Facilitadora del Tercer Sector por incorporar la temática de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro del ciclo de charlas que está llevando a cabo. Como bien decía la presentadora, Angie, yo pertenezco a... ¿Me están viendo? ¿Sí? Bueno, pertenezco a la Asociación de Profesionales de Políticas Públicas y Desarrollo Local. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la Agenda 2030. Hay muchos de los participantes hoy que conocen muy bien de qué se trata la Agenda 2030, otros que recién están incorporando a su conciencia estos objetivos de desarrollo sostenible, y hay otros que hoy simplemente van a ver de qué se trata esto. Esta Agenda 2030 es una hoja de ruta global, es algo muy importante. En 2015 inició este hito con la firma de 193 países, casi todos los países del mundo, hay 195 por si no saben, 193 han firmado este acuerdo global,
Así que más que esto, importante, bueno. Además, todos sabemos, y más en este contexto que estamos viviendo, que el actual modelo de desarrollo ya no da para más, y por lo tanto nosotros tenemos que desestructurarnos, ¿no es cierto?, cambiar un poquitito la mentalidad. Y bueno, como les decía, se trata de una agenda que sobre todo tiene tres patas, una social, una ambiental y una económica. Así que bueno, los invito a participar de esta charla. Y como decía al principio, para poder interiorizarnos un poquito de qué se tratan los objetivos, si bien hay gente que los conoce muy bien, armé un pequeño videíto introductorio para mostrarles a ustedes de qué se tratan estos 17 objetivos, estas 193 metas y en algunos que tienen indicadores importantes. Y bueno, para entrar al mundo de los ODS, vamos a presentarle este pequeño videíto antes de la charla específica que va a tratar justamente de cómo nosotros podemos incorporar estos objetivos tan importantes, los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de nuestra organización. Así que les invito a escuchar el videito y a verlo. En septiembre del año 2015, todos los países llegaron a un acuerdo internacional sobre su visión del mundo para el año 2030. Esta visión se plasmó en la Agenda Internacional para el Desarrollo Sostenible 2030, donde se definen 17 objetivos y 169 metas que serán la guía para que todos los países trabajen de forma conjunta y pongan fin a la pobreza en todas sus formas, reduzcan la desigualdad y luchen contra el cambio climático. En poco más de un minuto te presento a los ODS. Los 17 ODS se pueden estructurar en tres grupos. Se centran en la lucha contra la pobreza en todas sus formas. Se relaciona con los compromisos ambientales. Están relacionados con el buen gobierno y la promoción de sociedades pacíficas. Estamos transitando la llamada década de acción, dado que quedan menos de 10 años para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En la cumbre sobre los ODS, celebrada en septiembre de 2019, los líderes mundiales solicitaron un decenio de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible. Todos los meses se promueve un ODS. Este mes corresponde al ODS 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible y proveer acceso a la justicia para todos. Bueno, como verán, a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, en unos minutitos nada más, un panorama general de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y si ustedes prestaron atención, al final del videito de los 17 ODS aparece un celular, un móvil. Bueno, esto significa que estos ODS los podemos bajar, incluso yo los tengo en mi celular, porque es mi hoja de ruta personal, de la página de la ONU. Están todas las aplicaciones, está la promoción de los ODS,
material para difusión, si ustedes quieren incursionar más, si van a tener que incursionar más, porque justamente uno de los objetivos del taller es que ustedes como organizaciones identifiquen cuáles son los objetivos de desarrollo que están trabajando. Bueno, entonces voy a comentarles más o menos cuáles son los objetivos de este taller. Nosotros vamos a tratar de comprender nuestra importancia como sociedad civil dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, en la consecución de esta Agenda 2030. Y plantear el papel de las organizaciones, porque las organizaciones tienen un importante papel que cumplir dentro del cumplimiento de los ODS. El taller se va a llamar Herramientas para fortalecer el tercer sector en el cumplimiento de los ODS. Y antes de ir a la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poquitito de nuestro compromiso como sociedad para cumplir todos los objetivos de desarrollo sostenible. Es algo que nos compromete a todos como sociedad, pero hoy está dirigido al tercer sector, porque haciendo un poquitito de historia, quiero comentarles que el tercer sector cumplió un rol muy importante antes de la firma de este Pacto Global de 2015. Y por eso consideramos que el tercer sector también es un importante, o va a ser, o tiene que ser, un importante difusor de los que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, lo que le vamos a brindar en este taller es una especie de toolbox, una especie de caja de herramientas con los lineamientos generales para que ustedes puedan conocer los ODS, entender los ODS, integrarlos a su organización y, bueno, sobre todo, empoderarse a los que son los ODS. Ahora sí, vamos a la próxima. Bueno, como le decía, simplemente una caja de herramientas, porque lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos, mirar la página de la ONU, comprometernos, saber de qué se trata en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, empoderarnos de cada uno de ellos. Entonces simplemente vamos a dar unos lineamientos en general, dedicado un poquitito más para el tercer sector, por su importancia que tiene en el cumplimiento de los ODS, y como sociedad civil organizada, que tiene un papel decisivo para cumplimentar la Agenda 2030. La siguiente. Justamente le decía, el tercer sector, o sea, todos nosotros, en realidad, las organizaciones de la sociedad civil, tienen estas características: capacidad de liderazgo, unir esfuerzos, están muy acostumbradas a trabajar en red, para ellos les es propio, ¿no es cierto, Angie?, trabajar en red, el tema de la cooperación mutua, también son conceptos que estamos conociendo la gente que estamos dentro de una ONG, de alguna asociación, de alguna fundación, y sobre todo lo que tiene que ver con la mirada integral. Esto justamente hace que el tercer sector, es algo que voy a reiterar durante la charla, sea el promotor de los ODS. Fíjense el rol preponderante que tiene las organizaciones del tercer sector, las organizaciones de la sociedad civil organizada en el cumplimiento de los ODS, que lo sitúa como el promotor de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a la siguiente. Bueno, más o menos lo que le decía, por ahí parece reiterativo, pero es importante comprender nuestro rol dentro de esta agenda mundial, que es la Agenda 2030, como sociedad y como organismos del tercer sector. Y también realizar un proceso de reflexión dentro de nuestra misma sociedad y dentro de nuestra misma organización, porque cada organización tiene un perfil diferente. Y cada organización seguramente más adelante va a trabajar un objetivo de desarrollo diferente. Como vimos, había 17 y se centran tanto en la parte social, en la parte ambiental, prosperidad y planeta. Entonces depende de qué organización nosotros pertenecemos, vamos a trabajar tal o cual objetivo. Y bueno, justamente también incorporar el trabajo de los ODS en las organizaciones. Y es tan importante el
tercer sector en la consecución de la Agenda 2030, que fíjense que hasta tiene un objetivo para sí mismo, que es el objetivo 17, que justamente es la formación de alianzas. Entonces, por eso quería también incorporar y poner como centro al tercer sector en la Agenda 2030, porque tiene un objetivo que trabajar. Tal es el compromiso que tenemos nosotros como organizaciones del tercer sector, que hasta tenemos un ODS para trabajar in situ, que es el 17. Bueno, por eso yo le decía también que es el mejor promotor para los ODS. Y bueno, ¿cuál es la importancia específica? Las organizaciones del tercer sector es el puente entre la ciudadanía y los poderes públicos. Generalmente siempre hacemos de articuladores, estamos en el medio, entre la sociedad y entre el poder público. A veces no nos damos cuenta de nuestro rol, pero uno de los roles más importantes es hacer de nexo. Entonces, también participar en la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito local, en cada una de las organizaciones. Y este puntito que dice 3 también yo considero bastante importante, por eso lo puse ahí. Dice controlar a los poderes públicos en el cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas para el logro de los ODS. ¿Qué significa eso? Nosotros parece que todavía nos estamos dando cuenta qué importancia nosotros tenemos en el rol de controlar de que las cosas se hagan. Entonces, nosotros al apropiarnos y al conocer los objetivos de desarrollo sostenible, también estamos impulsando el cambio de mentalidad hacia una u otra política pública. Y bueno, creación de redes y alianzas, que es algo que ya nombramos, y sobre todo al estar en campo nosotros identificamos a aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión o en situación de vulnerabilidad, y bueno, justamente vamos a recordar que los objetivos de desarrollo sostenible tienen un alto grado de normativa social y de derechos humanos. Por eso también nuestro compromiso como organización del tercer sector. Y promocionar, por supuesto, los ODS. ¿Qué tenemos que comprender cuando nosotros hablamos de ODS? Sobre todo el tema de igualdad. Alicia Bárcena, la secretaria de la CEPAL, ella decía que hay que hacer un cambio de mentalidad, que nosotros tenemos que privilegiar todo lo que sea igualdad, equidad y justicia. Por eso es tan importante ese puntito que dice igualdad. Incluso es tan importante que el mismo lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Entonces, ¿qué significa? Que hay un rol importante de inclusión y de igualdad dentro de los ODS. Son tridimensionales, por lo que le decía de que justamente incorporan el componente ambiental, el componente social y el componente económico en la redacción de estos objetivos. Y como veíamos en el videíto ese del pulmón verde que les pasé al principio, se centran en cuanto a su estructura en 3 puntos. En la lucha contra la pobreza en todas las formas, se relacionan con compromisos ambientales, están relacionados con el buen gobierno y la promoción de las sociedades pacíficas. Y tienen una base normativa en derechos humanos. Esto es súper importante que quede en nuestra mentalidad como sociedad y como organización del tercer sector, la base normativa siempre centrada en los derechos humanos. Y gira en torno al planeta, a las personas, a lograr una mejor calidad de vida, por eso ponemos prosperidad, al logro de la paz y las alianzas. Nuevamente aparece la palabrita alianza dentro de los ODS cuando hablamos de Agenda 2030. Y temporalidad porque tenemos una meta. Ban Ki-moon decía, estamos en la década de acción, también en el videíto veíamos que decía que estábamos en la década de acción para el cumplimiento de los ODS, quedan nada más que 10 años para cumplir estos 17 objetivos, estas 169 metas y los indicadores para llegar al 2030. La próxima. Bueno,
vamos a hablar un poquitito de los principios que orientan la Agenda 2030. Si bien no entramos todavía a cómo implementar los ODS dentro de nuestra organización, es importante que comprendamos el marco general y el marco normativo cuando hablamos de Agenda 2030. Entonces, sobre todo tienen estas patitas: la universalidad, la participación, lo que es rendición de cuentas, la igualdad y no discriminación, y la subsidiariedad. Palabrita que cuesta un poquito, pero bueno, salió. Con respecto a la universalidad, ¿qué significa? Que engloba a todos los países. Por lo tanto, hay un compromiso global. Son 193 los Estados miembros que en 2015 han firmado este pacto, esta hoja de ruta que es la Agenda 2030. Si bien cada uno después adapta a sus políticas públicas, el compromiso podemos decir que es global, por eso hablamos de universalidad. Con respecto a participación, porque nos involucra a todos, simplemente eso. Con respecto a la rendición de cuentas, este es un aspecto muy importante que orienta la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque siempre hacemos un proyecto o tenemos alguna idea o armamos algo, pero generalmente no estamos acostumbrados después a evaluar y a rendir las cuentas. Eso es un paso súper importante, no solamente dentro de la agenda, sino en cualquier proyecto que uno arma, el tema de la rendición de las cuentas. Y esto implica sobre todo la transparencia. Cuando hablamos de rendición de cuentas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros nos estamos centrando en que todos los países, al firmar este acuerdo, tienen que hacer un informe. Ese informe de cada país se realiza de manera anual. Y esa es la rendición de cuentas que nosotros nos referimos cuando estamos hablando de un principio que orienta a la Agenda 2030. En el caso de Argentina, si me dejan voy a tomar un poquito de agua. Gracias. En el caso de Argentina, les quiero comentar que ha presentado ya 2 informes. Uno de ellos, si bien fue un diagnóstico general de cómo estaba la situación de Argentina y para priorizar un poco qué ODS trabajar, más allá de que ha pactado cumplir con todos los ODS. Y el segundo ya sí es un informe de actuación y identificación de qué ODS va a trabajar y también cómo se hace el seguimiento. Ya se ha presentado 2 informes. Y con respecto a igualdad y no discriminación, acá simplemente le voy a decir el lema de la Agenda 2030, que creo que es algo que nosotros tenemos que mentalizarnos en este lema: no dejar a nadie atrás. Yo creo que esto es incorporar un principio muy, muy profundo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la igualdad y con el acceso y con la justicia. Y con respecto a la subsidiariedad se refiere a el tipo de gobernanza, que se trata de una gobernanza multinivel, es algo sumamente participativo, se da de abajo hacia arriba, si bien los ODS se trabajan de manera transversal, pero tiene que ver también que quizás esta Agenda 2030, esta hoja de ruta global, sea uno de los eventos más participativos que ha existido en la historia. Es simplemente contarles eso. Esos son los principios que más o menos orientan la Agenda 2030. Bueno, justamente le decía, hoja de ruta es una palabra que también va a aparecer dentro del taller, porque es algo que nosotros consideramos que hay que apropiarse, hacer suyo el compromiso de los ODS, y que sea justamente es eso, la hoja de ruta para integrar el trabajo de nuestras organizaciones con la consecuencia de los ODS. Y para hacer eso, como organización, ¿qué tenemos que hacer? Visibilizar el trabajo que realiza cada una de las organizaciones. A veces la vorágine diaria nos aparta un poquito de cuál es nuestro centro
o cuál es nuestro trabajo dentro de una organización. Pero para trabajar y empezar a trabajar con los ODS, nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque a partir de eso nosotros tenemos que fundamentar objetivos. Y para fundamentar objetivos tenemos que identificar bien dónde estamos parados y cuáles son nuestros objetivos como organización. Y por supuesto, una vez que sabemos dónde estamos parados, conocer los objetivos y metas que todos los estados han acordado en la Agenda 2030 durante los próximos años. Así que importantísimo estas dos cosas. Saber dónde estamos parados para poder después conocer cada uno de los objetivos y ver cuál objetivo vamos a trabajar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Oh, gran pregunta, ¿no es cierto? Nosotros sabemos dónde estamos parados, pero también tenemos que reflexionar acerca de qué es lo que pasa en el entorno. Porque nosotros podemos tener un objetivo como organización, pero a veces ese objetivo se puede direccionar según las necesidades que en ese momento pasan en nuestro entorno. Entonces, tener la mente amplia de poder adaptar nuestros objetivos como organización y poder adaptar a las necesidades que en ese momento nosotros estamos visibilizando en el entorno. La próxima. Ahí está nuevamente, analizar la realidad, el entorno de nuestra organización, desde un enfoque basado en los derechos humanos. Yo creo que eso es uno de los conceptos que más van a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en base normativa a derecho humano. Y reflexionar qué modelo de sociedad nosotros queremos lograr en los tres ámbitos que estructuran justamente los ODS, el ámbito social, económico y ambiental. Identificar también aquellos obstáculos y retos que tenemos como sociedad para poder abordar los ODS. Y en este marco total, analizar el papel de nuestra organización en este contexto. Entonces, todo ese trabajito fino, tenemos que organizarnos y como organismo del tercer sector o como sociedad para poder comprender bien de qué se tratan los objetivos de desarrollo sostenible. La próxima. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque volvemos simplemente al trabajo de la organización en el marco de los derechos humanos, así que la pasamos. Y bueno, vamos directamente a la metodología que nosotros vamos a trabajar. Una metodología que va a ser transversal. ¿Por qué? Porque los objetivos de desarrollo sostenible son justamente eso, son transversales. Por eso en el videíto que nosotros vimos al principio, no es que veíamos objetivo 1, 2, 3, sino que como que se iba convirtiendo un objetivo en otro que no tenía nada que ver. El 1 se convertía en el 5 en el 7. No sé si prestaron atención al videíto introductorio. ¿Qué significa esto? Es que nos manejamos justamente así, de manera transversal, trabajando así los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué tiene de buena esta metodología? Que vos podés aplicar en todo tipo de entidad. No importa el tamaño de tu organización, no importa si recién empezás y tenés 5 o 6 personas, o sos una gran organización, o sos una gran empresa, o sos una pyme, o sos una empresa familiar. Igualmente, podés incorporar los objetivos de desarrollo sostenible con esta metodología. Y simplemente para comentar, por si después quieren indagar un poquitito más acerca de esta guía, es una adaptación que fue desarrollada por el Pacto Mundial, una guía del Pacto Mundial, otras guías que han trabajado independientemente con el tema de sostenibilidad, y después también a nivel empresarial se ha trabajado en otras guías, y bueno, todo lo que vamos a dar hoy es una adaptación de estas guías. Y la finalidad justamente es ayudar a las entidades a contribuir al logro de los ODS. Y esta guía se compone de 5 pasos. O sea que en 5 pasos
después de todo este marco de análisis, nosotros vamos a poder integrar los objetivos de desarrollo sostenible a nuestra organización. Bueno, ¿en qué consisten estos 5 pasos con enfoque transversal? Primero, entender los ODS. Antes que nada, conocerlos y entender de qué se tratan los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso cada organización debe tener esta hojita de ruta, que lo podés ver en la página de la Organización de las Naciones Unidas, o lo podés bajar a tu celular, como una aplicación más. Entonces ya tenés tu guía, tu hojita de ruta, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Conocerlos a todos es importante porque acordémonos que estos 17 objetivos van a guiar nuestros pasos de aquí a 2030. Bueno, definir las prioridades. Nosotros alentamos a las organizaciones a que definan sus prioridades, haciendo una evaluación de sus acciones, de sus programas, de sus proyectos. No siempre va a ser la misma prioridad que va a identificar una ONG como otra, porque esto depende a dónde está enfocado el trabajo de dicha ONG, pero más adelante vamos a especificar esto. Establecer los objetivos, cosa súper importante, fundamental, para promover prioridades compartidas y a mejorar el desempeño de la organización. ¿Por qué? Porque como organización del tercer sector hablamos nosotros del tema de las alianzas. Entonces, si nosotros identificamos unos objetivos de manera específica, y hay otra organización o otra fundación que está trabajando los mismos objetivos, es más fácil crear alianzas. Por eso es muy, muy importante el tema de la identificación de los objetivos. Después, integrando los ODS, no solamente a nuestros proyectos, sino a nuestro trabajo diario como organización, en nuestra logística, en nuestras compras. Ahí estamos integrando los ODS. No es necesario que, bueno, vos tengas fin de la pobreza, pobreza cero, hambre cero. No, podés tomarlo desde tu organización, por ejemplo, reciclando, ahorrando papel, apostando a la eficiencia energética. A esto nos referimos como, en este punto, de integrar los ODS dentro de nuestra organización con pequeñas acciones que vayan marcando el paso. Ahí nosotros, aunque no nos demos cuenta, estamos integrando los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí nosotros, como sociedad, como organización, estamos poniendo nuestro granito de arena para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, el paso que vamos a ver de la metodología es el reporte y la comunicación. Esto también yo lo pongo como paso 5, pero sin embargo este paso es transversal a todos los otros. Encontramos, cuando nosotros establecemos los objetivos, tenemos que comunicar y tenemos que reportar también, porque si no, ¿cómo hacemos las alianzas? ¿Cómo sabemos que otra organización está trabajando con objetivos semejantes a los nuestros y podemos fortalecernos y hacer sinergia y empezar a trabajar en los mismos objetivos o en la misma meta? También esto es importante, sobre todo cuando estamos en el tercer sector, porque esto nos visibiliza a nosotros, con el resto de la sociedad, con la parte política, con la parte económica. Visibiliza nuestra acción cuando reportamos, cuando comunicamos, cuando hacemos saber que nosotros como organización estamos trabajando con tal y tal objetivo de desarrollo sostenible. Cuando hacemos, por ejemplo, un evento, cualquiera sea, siempre poner que nosotros estamos haciendo este evento en el marco de tal objetivo de desarrollo sostenible. Yo creo que esto tiene que ser ya incorporado dentro de las organizaciones y empezar a trabajar y mentalizarse, poner la mente ODS Agenda 2030. Entonces, en cualquier evento o en cualquier capacitación o en cualquier proyecto, siempre poner la palabra ODS. Estamos integrando y trabajando tal ODS. Acordémonos que esto es la hoja de ruta a 2030. Bueno, la próxima.
Hay un repaso simplemente de todos los pasos: entender, conocer y entender, definir prioridades, establecer objetivos, integrarlos, reporte y comunicación. Este es simplemente un repaso antes de entrar a lo que significa cada uno. En la próxima. Paso 1, entiendo los ODS. Primero los conozco. Ahí volvemos de nuevo. Hoja de ruta, 17 ODS. ¿Cuál ODS mi organización está trabajando más? Si pertenezco, por ejemplo, a un comedor o a un merendero, ¿qué ODS yo voy a trabajar más? Hambre cero, por ejemplo. Si trabajo en una fundación ambientalista, ¿a cuál ODS yo voy a responder más? Aquellos ODS que se identifiquen justamente con la pata ambiental. Entonces, conocerlos todos en general, pero sobre todo en particular, sabiendo qué objetivo nosotros tenemos dentro de nuestra organización, identificando el que corresponde a nuestra organización para maximizar y optimizar el trabajo de nuestra organización. O sea, conocer este marco constituye el primer paso para alinear nuestra estrategia como organización o como entidad en consecución a la Agenda 2030. No sé cómo vamos, Angie. ¿Vamos bien? Bueno. Conocer la propuesta de los ODS. Yo los que les sugiero en esta parte del taller es que cuando termine, ustedes entren en la página de la Organización de las Naciones Unidas y entren en el capítulo correspondiente a lo que tiene que ver con ODS y Agenda 2030. Es un mundo que les va a apasionar y que creo que va a ser algo muy, muy necesario si estamos trabajando dentro de una organización, somos parte del tercer sector, o como sociedad, aprender la importancia que tiene cada uno de los objetivos en todo el contexto, ya sea regional, nacional y actual. Una cosa que yo decía, vieron que hay siempre un lema que dice pensar globalmente y actuar localmente. Bueno, en este caso, en el caso de la Agenda 2030, esto es simultáneo. Lo global y lo local son simultáneos. No es que primero tengo que hacer uno y después hacer otro, porque esto es un pacto global y un compromiso de todos. Entonces, esa es una gran diferencia. Acá lo global, cuando hablamos de Agenda 2030, global y local es simultáneo. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, lo que yo le venía diciendo más o menos un poquitito, trabajar dentro de la organización, saber qué es lo que está realizando mi país. Yo les contaba que Argentina ya presentó 2 informes. Sería interesante que después de este taller ustedes profundicen a ver qué es lo que presentó Argentina, cómo va avanzando Argentina en torno a la consecución de los ODS. En mi provincia, hacerse la pregunta, en mi provincia se está trabajando los ODS, ¿quiénes son los encargados o cuál es el núcleo referente de los ODS en mi provincia? ¿Existe? Empezar a hacerse esas preguntas como organizaciones del tercer sector. Acordémonos que nosotros como tercer sector tenemos ese gran compromiso que justamente es controlar cómo están siendo abordados los ODS dentro de lo local. Entonces, ¿cómo están siendo abordados en mi país? ¿Cómo están siendo abordados en mi provincia? Si en mi provincia se van a trabajar todos los ODS, averiguar, indagar eso, si van a trabajar todas las metas, o si han priorizado algún ODS sobre otro para trabajar, si hay ya trabajos con indicadores. Todas esas cositas yo creo que es una tarea para el hogar después de terminar el taller, si nosotros queremos en algún momento incorporar los ODS dentro de nuestra organización.
y sobre todo conocer la evolución de los resultados de las políticas públicas. Si el país ya está trabajando, o si la provincia ya está trabajando un ODS, cómo ese ODS impacta en una política pública, ¿sí? Y cómo se relaciona con dentro de una política pública. ¿Sí? Bueno, o sea, en síntesis, me involucro y me apropio de la temática. ¿Sí? Esto es súper importante si nosotros queremos trabajar dentro de nuestra organización seriamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Y si realmente nosotros vamos a ser impulsores y promotores de los ODS. Bueno, la próxima. Bueno, acciones para el paso 1, conocer y entender los ODS. Primero, incorporo el mensaje de la agenda en campañas de comunicación. Eso es lo que le decía anteriormente, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la hora de comunicar algún determinado proyecto que está trabajando mi organización, siempre incluyo el mensaje y la palabrita ODS. Estamos contribuyendo al ODS, a la consecución de tal ODS con esta actividad dentro de mi organización. Importantísimo para el paso 1. Todos los eventos, jornadas, talleres que yo realice, aunque no parezca, seguro que están trabajando un ODS. Entonces, identificar qué ODS está trabajando ese taller o se alinea ese evento o esa jornada que estamos llevando a cabo como organización. Si vamos a un foro local, nacional o lo que sea, siempre incorporar la palabra ODS. Otra acción importante que tiene que ver para cumplir el paso 1 de conocer y apropiarse, tiene que ver con los días de. ¿Qué significa esto? Yo vengo de la parte ambiental y también trabajo en un portal de noticias ambientales. Yo tengo lo que se llama el calendario ambiental. Entonces, las fechas significativas, como ser, por ejemplo, 5 de junio, que es el Día del Ambiente, entonces eso se difunde y se explica por qué es significativa esa fecha. Entonces nosotros al hacer eso, también estamos cumpliendo, incorporando los ODS dentro de nuestras actividades diarias. Entonces, súper importante, por ejemplo, dice, el 17 de octubre es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Entonces, siempre poner el calendario, sobre todo en el tipo de organización que nosotros estamos trabajando, si la fecha es alusiva a un proyecto que estamos trabajando o nuestra organización está alineada a una determinada temática, siempre impulsar el calendario. En mi caso sería el ambiental. Por ejemplo, alguna organización del sector social impulsaría los días conmemorativos que tienen que ver con lo social, con fechas sociales. Por ejemplo, erradicación de la pobreza, ¿no es cierto? O Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, ahí nosotros ya vamos incorporando de a poquito nuestro granito de arena, los objetivos de desarrollo sostenible dentro de nuestra organización. La siguiente. Bueno, paso 2. Definiendo prioridades. Dice, mapear el impacto de la organización en los ODS y después, si puedo, selecciono indicadores y recopilo todos los datos. Ahora la siguiente, porque eso es simplemente para dar un pantallazo. Mapear el impacto de la organización en el cumplimiento de los ODS. Y lo que yo le decía hace un rato, si bien los 17 ODS son transversales entre sí, como organización, no todos los objetivos son relevantes si nosotros trabajamos en una determinada organización. Por ejemplo, para una organización ambiental no sería tan relevante, no sé, los objetivos que tienen que ver con paz y justicia, ¿no es cierto? Pero sí sería relevante el tema de eficiencia energética, el tema de ciudades sustentables, el tema de acción por el clima. Entonces, ver bien, mapear qué impacto tiene mi organización en qué ODS en particular. Por eso, la organización deberá evaluar cuáles son sus impactos
actuales y potenciales en cada uno de los ODS. Ahí hay un ejemplito, dice una entidad con un proyecto de lucha contra la desnutrición estará impactando de forma directa en el ODS 2, hambre cero. Mientras que una campaña de prevención de violencia de género estará más alineada con el ODS 5, igualdad de género. Entonces, es simplemente eso, alinear nuestro trabajo, nuestra actividad, lo que sea, al ODS correspondiente. Si yo pertenezco, por supuesto, a una asociación de paridad o contra la violencia de género, por supuesto, mi meta, mi horizonte va a ser trabajar en el ODS 5. Y todo lo que yo planifique de acá a 2030 para poder involucrarme, voy a centrarla en el ODS 5, igualdad de género. Solo para dar un ejemplo. Así con cada organización y depende de la idiosincrasia de cada organización. La siguiente. Bueno, esto es un poquito más específico, es hilar un poquitito más fino. Igual todo este material después se le va a pasar para que ustedes puedan ir organizando bien y armando su estrategia de incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de su organización. Para el mapeo, según esta metodología que elegí para esta oportunidad, nosotros vamos a separar los objetivos en tres partes, o en los esenciales, los fundamentales y los básicos. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de desarrollo críticos, esenciales? Serían los que son especialmente relevantes para la organización. Esos serían los esenciales. Después tendríamos, por otro lado, otros objetivos que nos ayudarían a cumplimentar los objetivos que nosotros ya identificamos como críticos. Esos serían los fundamentales. Y por último, nosotros trabajaríamos aquellos objetivos que, si bien parece que no tienen nada que ver con nuestra organización o nuestra organización no se alinea a estos objetivos, son imprescindibles para una sociedad sostenible. ¿A qué me refiero de esto? Volvemos a lo mismo, el tema de igualdad, equidad, justicia. Entonces también por eso ponemos aquellos objetivos básicos que, si bien a mí no impactan directamente o no me van a beneficiar directamente como organización, yo, por solidaridad, tengo que incluir estos objetivos. Vamos a la próxima, que es un ejemplito. Ahí tienen, por ejemplo, un ejemplo para una organización que está trabajando dentro de lo social, una organización del sector social. Por ejemplo, ahí ¿cuáles serían los esenciales? Una vez que ya ha conocido los ODS, esa organización. Si estoy en el sector social, por supuesto, mi ODS, horizonte, mi guía, va a ser el 1, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducción de las desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas. Esas las pongo como esenciales. Así yo voy haciendo el mapeo de los objetivos y es imposible que yo me equivoque de esa manera. Entonces voy mapeando qué objetivos para mi organización son esenciales. Después, los fundamentales, esos que me ayudan a cumplir los esenciales. Por ejemplo, la energía asequible, no contaminante, el trabajo decente, crecimiento económico, las ciudades y comunidades sostenibles, y por supuesto las alianzas para poder conseguir estos objetivos. Entonces son aquellos que me ayudan a conseguir los objetivos que yo mapeé como esenciales. Y si estoy en una organización que apunta a lo social, también voy a tener objetivos básicos que, si bien no impactan directamente en lo que sería la identificación de los objetivos con los que nosotros vamos a trabajar, los esenciales,
son objetivos importantes para el resto de la comunidad. Por ejemplo, el agua limpia, el saneamiento, la producción y el consumo responsable, el ODS 13, acción por el clima, que es algo más general, que no va a impactar directamente, pero sí indirectamente, en la consecución de los objetivos. Entonces, esto es un ejemplito, por ejemplo, cómo mapear dentro de la organización los objetivos en esenciales, fundamentales y básicos. Bueno, vamos a la próxima. Con respecto a los indicadores, yo no me voy a extender mucho en este tema, porque el próximo martes, ya les comento que va a haber otra charla que también se va a tratar de objetivos de desarrollo sostenible. No se la vayan a perder, porque también va a estar muy importante. Como decíamos, esto de la Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible es algo transversal, así que hay que trabajarlo así, de manera coordinada, de manera transversal. Así que voy a simplemente, como un panorama general, vamos a tratar el tema de la selección de los indicadores y todo lo que tiene que ver con datología, porque después el martes, no se pierdan, que va a haber una charla muy interesante que va a tratar específicamente de estos temas. Entonces, el tema de selección de indicadores es algo que nos va a costar un poquito a las organizaciones del tercer sector, seguramente, pero bueno, yo creo que con esta metodología, con el compromiso, una vez que uno se apropia de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que va a ser más llevadero. Además, acuérdense que siempre, al ser una organización del tercer sector, nosotros estamos trabajando fuertemente con las alianzas, así que a no preocupar un largo vivirum, dicen, ¿viste? Podés aliarte con otra organización que sea fuerte o que tenga fortaleza, por ejemplo, en los números o en la contabilidad, y te ayude a manejar esta parte de indicadores. Por ejemplo, para una organización del sector social, por ejemplo, si yo ya tengo el objetivo de hambre cero identificado, un indicador podría ser el número de innovaciones tecnológicas que utiliza esta organización de acción social en respuesta a una necesidad social. Es súper importante también cuando hablamos de Agenda 2030, por eso también quiero que sepan que hay un presupuesto global que ha asignado las Naciones Unidas y que también que vienen a los países y por supuesto a las provincias, es el tema de innovación y la tecnología. Invertir en tecnología es muy importante. Por ejemplo, otro indicador sería el número de entidades o experiencias que promueven actividades conjuntas o complementarias con iniciativas de solidaridad primaria. Son simplemente algunos indicadores que va a trabajar en este caso una organización del sector social. Así para cada tipo de organización, según los objetivos que ustedes han identificado, así van a trabajar los indicadores. Y el tema de la colaboración, por supuesto, entre diferentes asociaciones o diferentes organizaciones que están trabajando sobre lo mismo. Y el tema de los indicadores es algo muy importante, porque esto nos ayuda a medir la evolución de las cosas y también a redireccionar algunas cosas que por ahí estamos trabajando mal o no le estamos llegando a lo que tenía que ser. El tema de los indicadores a nosotros nos fortalece como organización del tercer sector, justamente para evaluar, a ver si estamos llevando bien las cosas o si estamos llevando bien el camino. La próxima. Bueno, estableciendo los objetivos. Acá es importante, creo que como todo objetivo, tiene que ser específico, medible y con límite de tiempo. Estas tres características, cuando ustedes van a redactar los objetivos, cualquiera sea, sí o sí, no le va a fallar si cumplen esto. La especificidad, la medición y la temporalidad. Y también es importante, por eso le decía, el paso 5 de comunicar es transversal a todos, porque acá en el paso 3 también tenemos que anunciar
públicamente los compromisos, porque de nada nos sirve a nosotros hacer un lindo lineamiento, un lindo objetivo, buenos indicadores, si nosotros no mostramos lo que estamos haciendo, si no visibilizamos lo que nosotros estamos haciendo y si no hacemos público nuestro compromiso. Entonces nosotros como organización también tenemos que publicar y anunciar el compromiso como organización de trabajar tal objetivo dentro de nuestra organización. La próxima. Por ejemplo, en lo que decía las características de los objetivos. Tomo uno, por ejemplo, el ODS 7, de energía asequible y no contaminante. Como organización, a ver qué yo me propongo. Bueno, yo como organización del tercer sector, para el 2022, quiero utilizar la mitad de la energía que sea renovable dentro de mi organización. Entonces, así redactamos los objetivos para ese ODS, que es el 7. Utilizar el 50% de energía renovable en la organización para el 2022. Así esa es una forma para poder redactar los objetivos y que cumplan con esos tres puntos que le había dicho. Si agarro el ODS 12, por ejemplo, producción y consumo responsable. Bueno, yo dentro de mi organización ya no quiero utilizar más bolsas de plástico, o plásticos de un solo uso. Entonces, ¿cómo voy a redactar mi objetivo? Como organización del tercer sector, me propongo eliminar bolsas e insumos de plástico de un solo uso para el 2021. Entonces, siempre es importante que tengan en cuenta la forma de redactar objetivos, porque ahí está implícito el compromiso que nosotros hacemos y que nosotros publicamos, porque nosotros contamos que vamos a trabajar ese objetivo. Así que por eso es importante la forma de cómo vamos a redactar nuestros objetivos. La próxima. Paso 4, integrando. Bueno, es fundamental, dice, integrar el marco de la agenda en todas las áreas de la organización. Yo creo que la organización tiene que ya trabajar culturalmente con los ODS. O sea, tenemos que fijarnos la cultura de los ODS dentro de la organización de acá a 2030. Y por supuesto, una manera de integrar lo que nosotros vamos incorporando para la Agenda 2030 es participar en alianzas. Y yo creo que esto es una de las fortalezas que tiene el tercer sector, que justamente, reitero, lo sitúa como el promotor de los objetivos de desarrollo sostenible, es justamente esta fortaleza que tiene de trabajar en red, de cooperar mutuamente, de la mirada integral que tienen de todos los proyectos o de todas las actividades, y la facilidad que tienen para participar en alianzas. Así que esto es súper fundamental para el paso 4, que es integración. A ver, la próxima. Bueno. Y acá simplemente, cuando hablamos de alianzas, seguramente es un tema que ya el tercer sector ha trabajado un montón, que son las características que tiene que tener una buena alianza. Pero lo vuelvo a poner acá en esta presentación, porque yo creo que hoy más que nunca nosotros no tenemos que olvidarnos como organismos de tercer sector cuáles son las características de una buena alianza. Primero de todo tienen que ser transformadoras, adaptadas al contexto, innovadoras, después vamos a ir desarrollando una por una, escalables, inclusivas, transparentes y cuantificables. Siempre cuando uno va a hacer una alianza, cualquiera sea, con cualquier organización, siempre estas 7 características, si cumplís estas 7 características, no podés fallar. Va a ser una buena alianza, vas a tener la garantía de que esa alianza va a ser positiva, va a ser beneficiosa, va a impactar positivamente en tu organización, en la sociedad y en los proyectos que vos quieras realizar con otra ONG. Entonces, tener en cuenta que para una buena alianza, se fue sola o bien, bueno, vamos a la próxima.
Bueno, con respecto a transformadoras, ¿qué significa que sean transformadoras? Las alianzas dirigidas a contribuir la agenda deben tener visión y objetivos claros y compartidos, que sean sostenidas en el tiempo, que causen un impacto sostenido y que puedan transformar realidades. Por ahí, no dentro de la misma organización, pero que sí se vea esa transformación en otros lugares o en el otro proyecto o en los proyectos que nosotros estamos llevando a cabo. Que esa transformación de la realidad en lo posible sea positiva, porque sabemos que hay transformaciones y hay transformaciones. Entonces, lo que buscamos es que se transforme la realidad de manera positiva y que sea un beneficio dentro del proyecto que nosotros estamos trabajando. Sostenido en el tiempo, por supuesto. La próxima. Adaptadas al contexto. Entonces, saber situarnos nosotros como organización donde estamos parados, profundo conocimiento de cómo está trabajando el contexto nacional con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, el contexto regional y lo local. Y para eso, les había hablado que Argentina ya presentó 2 informes, es así que también cada provincia tiene la obligación de presentar, porque las provincias han firmado también su acuerdo con la Agenda 2030, entonces también tiene la obligación de presentar dichos informes. Y nosotros como sociedad civil organizada tenemos el compromiso justamente de preguntar e indagar a ver qué es lo que se ha presentado, qué objetivos se están trabajando. Entonces tenemos que saber situarnos en el contexto, porque nosotros como organización, por ahí estamos trabajando un ODS, vamos a buscar información, porque vamos a necesitar sí o sí la alianza pública con lo privado, y no vamos a estar encontrando esa información. Entonces también indagar a ver qué es lo que hay, tanto a nivel nacional, a nivel local, provincial, cuál es el compromiso de la provincia, y de ahí trabajarlo dentro de nuestra organización. Bueno, la próxima, innovadoras. Este es un puntito súper importante, porque el cumplimiento de la agenda requiere innovar. La innovación va en el foco de los proyectos. Y para ello tenemos las tecnologías. Y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que generalmente se promueve son las que tienen que ver asociadas con Big Data, inteligencia artificial, Internet o la tecnología blockchain. Con respecto a esto, nosotros la otra vez teníamos una charla con la gente de Campo Viera. Ellos están trabajando un proyecto muy lindo, que es el proyecto Colmena, que en este momento no nos dan los tiempos para poder contarle de qué se trata, pero sí se trata, vamos a decir, que de una tecnología disruptiva, que está basada en la participación ciudadana. Ahí se recuperan los residuos y se retribuye a los ciudadanos con una criptomoneda. Si ustedes los buscan en internet, la criptomoneda se llama Jellycoin, y Campo Viera está trabajando así. Está ocupando la tecnología blockchain, pero adaptada justamente a esta recuperación y transformación de los residuos y aprovechamiento de los residuos. O sea, aprovechar todo lo que tenga que ver con tecnología y aplicarlas a nuestro proyecto dentro de lo que sea posible. La próxima. Hay simplemente ejemplos donde pueden identificar dentro de los ODS, según qué ODS se trabaja. Esta tecnología ya se está trabajando en la trazabilidad de las cadenas de suministros, en servicios financieros, en el mercado energético, en la educación, en prensa, en la parte del ODS de acción climática, en la economía circular, como dábamos el ejemplo de Colmena, y la gestión del agua. O sea, también una tarea para el hogar, ver e identificar las tecnologías que nosotros como organización
tenemos a disposición o las que podemos acceder de alguna u otra manera, y aplicarlas también en el marco de la Agenda 2030. Bueno. Otra característica de una buena alianza, habíamos dicho, de que sean escalables. ¿Qué significa esto? Que nosotros, tengamos un proyecto que aumente su impacto y su grado de influencia sin cambiar la esencia del proyecto, pero sí se amplíe, que yo pueda replicar este tipo de alianzas con otras entidades, aunque estas entidades sean pequeñas o grandes, pero que pueda ser replicable, con los mismos objetivos, trabajando los mismos proyectos, trabajando las mismas metas. Entonces, eso significa que sea escalable, que tenga potencialmente un impacto positivo en otros proyectos. Bueno. Inclusivas. Este es un tema bastante complejo porque a veces cuando se hacen las alianzas no se tienen en cuenta a todos los actores dentro de la organización que va a realizar la alianza, y por eso es importante que se tenga en cuenta el tema de que sean inclusivas. Tanto los actores impulsores de la alianza como los potenciales beneficiarios o colectivos que tenga el proyecto tienen que estar incluidos dentro del mismo. Es sumamente importante esto, las consultas, identificar bien el rol que cada uno va a cumplir dentro de su organización. Y por supuesto, la transparencia. La alianza siempre, condición sine qua non, tiene que ser transparente para todas las partes involucradas y deben contar con mecanismos adecuados que garanticen esta transparencia. ¿Qué significa esto? Significa que tengo que informar, si a mí me dieron dentro de una organización un rol que cumplir, unos objetivos que cumplir, periódicamente yo tengo que ir informando estos objetivos y este rol que me fue asignado. Eso significa que sea transparente. Y por último, cuantificables. Entonces, otra de las cosas importantes para que la alianza sea positiva, que llegue a buen puerto, es que contemplen este puntito, que es que sean cuantificables. Para poder conocer el grado de impacto de un proyecto, es necesario cuantificar. Entonces, es sumamente importante, volvemos a la elaboración de los objetivos, fijar de forma clara los objetivos, ya desde un primer momento, actualizarlos, pero siempre consultando, si fuera necesario, y establecer los indicadores. Todas estas herramientas que nos permitan a nosotros cuantificar en algún momento cómo va yendo la alianza. Bueno, a ver, próxima. Silvia. Sí. Silvia, una pregunta. ¿Hay algún objetivo de los desarrollos sostenibles que tengan que ver con la discapacidad? Yo creo que quizás en la reducción de desigualdades, donde, viste, sí, para justamente los hipoacúsicos o personas en silla de rueda que no pueden tener los mismos accesos en diferentes lugares. Puede ser en el objetivo número 10 que se trabaje el tema de la discapacidad. Todo lo que tenga que ver con accesibilidad y disminución de las desigualdades, yo creo que se enfocan a eso lo que vos me estás preguntando. Bien. Si bien no está escrito como discapacidad, lo podés asociar dentro de esos objetivos. Así que claro, un tema muy importante el que vos tocás, porque por ahí a veces no lo vas a encontrar como discapacidad, pero por ejemplo cuando vos estás tratando el tema de una ciudad sostenible, por ejemplo, te voy a decir, bueno, no tiene nada que ver, es un objetivo que tiene que ver con ambiente, por ejemplo, por así decirlo. No, cuando vos estás hablando, por ejemplo, de una sociedad sostenible, estás hablando de que sea accesible también, que haya plazas accesibles, que hayan áreas verdes, estás hablando de accesibilidad
Y ahí estás incorporando también lo que vos me preguntas, que es el tema de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, claro, es una pregunta de Silvina, de la Fundación Obligado. Ajá. Quizás también en salud y bienestar, que es el número 3. Claro, exactamente. También se puede trabajar desde ahí, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí yo les decía, por ejemplo, de fijarse bien y conocer los objetivos. ¿Sí? Porque cuando uno va leyendo dentro de cada objetivo cuál es el marco fundamental, que se fundamenta ese objetivo y el desglose que tiene cada objetivo y las metas, acordate que hay 17 objetivos, pero hay 193 metas que cumplir, ¿sí? Y hay indicadores, entonces te van direccionando a la problemática que vos tenés. Yo creo que, por eso te decía, uno de los convenios más participativos que hubo, la Agenda 2030, porque justamente es un marco global que incorpora todos los aspectos, ¿sí? En 17 objetivos. Así que claro. es importante indagar qué significa cada uno, conocerlos, ¿sí? Y entenderlos, que era el primer paso justamente para poder aplicar esta metodología. Claro, digamos que también los objetivos son bastante amplios, digamos, como para trabajar de todo un poco en cada uno, ¿no? No es que te limita mucho, entonces por ahí está bueno desde ese lugar, porque no es que uno dice, bueno, no, lo que yo quiero trabajar no entra en ninguno de esos objetivos, en realidad por lo general entra, en alguno tiene que entrar, porque son bastante amplios los objetivos, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, por eso yo les decía, yo tengo en el celular bajado, así como, no sé, Derechos humanos también hay. Claro, el videíto donde estaban todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, justamente esa es una sugerencia también, o entrar en la página de la ONU y bajarse esa aplicación que es totalmente gratuita. Y ahí vos en tu celular tenés la hoja de ruta. La hoja de ruta de los Silvia, si vos podrías poner el link acá en el chat, sí. Mientras tanto también te voy leyendo alguna de las consultas, aprovechando este momentito, ¿sí? Miriam dice que ella es promotora de los ODS, y dice, y en los ODS se pueden hacer redes entre cada ODS y plasmarlo en los 165 objetivos, y bueno, trabajar articuladamente, ¿no es cierto? ¿Es así, Miriam? Sí. Bueno, Graciela también aportaba que quizás en derechos humanos puede estar también el trabajo en cuanto a la discapacidad, para trabajar en discapacidades y hacer articulados, claro. Claro. Eso es lo que tiene los objetivos de desarrollo sostenible, que se trabajan transversalmente. Por eso el primer videito que yo le puse no es que es uno al lado del otro, sino que viste que se transformaban uno en otro. Sino eso significa que podés trabajarlo transversalmente, como vos quieras. Entonces, es importante simplemente conocer los ODS, apropiarse de los ODS, y están todas las temáticas englobadas. Por ahí no lo vas a encontrar como discapacidad, como dio el ejemplo, pero sí, si lo lees y lo conoces, seguro lo podés identificar en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, incluso o en varios, transversalmente con otro objetivo de desarrollo sostenible. Sí, tal cual. Genial. Bueno, gracias Silvia. Avanzamos. Después acordate de poner el link acá en el chat. Dale. O si no, después te lo paso y socializás. Y yo comparto. No lo tengo, pero es algo simple. Entras en la página de la ONU. Ajá, yo ya lo compartí acá arriba, entonces. Perfecto. Sí. Los objetivos de desarrollo sostenible, y lo que tiene también la página, que te proporciona mucho material de difusión, que también te va a servir cuando quieras incorporar los ODS dentro de la organización. Están los logos oficiales, que también es otro tema, que hay que trabajar con los logos oficiales. Y bueno, ahí mismo también está la aplicación esta que yo te dije, que la podés bajar en el celular, y están Buenísimo.
de desarrollo sostenible. Bueno, buenísimo, buenísimo. a ver, Bueno, está de nada, Silvina. paso 5. Vamos a paso 5, reportando y comunicando. Bueno, comunicar el progreso en la contribución de los ODS. Este paso nosotros ya hablamos cuando hablamos del tema de los objetivos que teníamos que comunicar para visibilizar nuestra organización. Por eso decía que el paso 5, si bien lo ubicamos metodológicamente como paso 5, en todos los pasos vos tenés el tema de la visibilización y la comunicación. Es sumamente importante, porque esto fortalece alianzas, fortalece la consecución de los objetivos, visibiliza a la asociación que esté trabajando con los ODS. Siempre reportar, comunicar, y es algo que hace también a la transparencia, ¿no es cierto? Porque es un compromiso que tiene cualquier organización de trabajar dentro de los ODS, y bueno, comunicar lo que está trabajando, de qué manera lo está llevando a cabo, y también evaluarlo y hacer el seguimiento de los ODS. Por eso es tan importante el paso 5, lo ponemos como 5, pero en realidad es transversal a todos los pasos. Y que comunicar justamente el compromiso de nuestra organización en la consecución de los ODS. Después, ¿por qué nosotros? También tenemos que comunicar esto. Las razones que han llevado a la elección de cada ODS como prioritario y las acciones que nosotros hemos realizado como organización para la contribución de determinado ODS. Eso está un pasito un poco más adelantado, porque acá es el ejemplo de una organización que ya definió sus ODS, ya está trabajando y bueno, ya está realizando acciones en torno a los ODS. Pero sí, el paso de reportar y comunicar, yo creo que es vital y es transversal a todos los demás pasos. Vamos a la próxima. Bueno, ahí decía, volvemos al tema de los indicadores, que no los voy a desarrollar en este taller, pero sí es sumamente importante, una vez que nosotros tenemos los objetivos, empezar a trabajar los indicadores, porque si bien hay indicadores que ya están establecidos globalmente, hay algunos que se trabajan de manera nacional y otros provinciales e incluso municipales, y bueno, nosotros como organización también podemos tener nuestros propios indicadores, ¿sí? Yo creo que es un buen ejercicio empezar a trabajar en todo lo que sea cuantificación, porque ese suele ser una patita media floja que a veces hay en todas las organizaciones, ¿eh? El tema de la cuantificación, el seguimiento, el monitoreo, la evaluación, siempre suele ser una de las cosas más débiles dentro de las organizaciones o dentro de los proyectos que se llevan a cabo. Así que es un buen ejercicio empezar a trabajar y a crear alianzas si fuera necesario, que creo que es lo más óptimo cuando hablamos de Agenda 2030 y estamos dentro de una organización, a trabajar, si trabajamos objetivos comunes, bueno, lo lógico es trabajar indicadores comunes. Así que bueno, es un buen ejercicio empezar a comprometerse y trabajar indicadores. Bueno, la próxima. Y bueno, algunas cositas para ir teniendo en cuenta en las alianzas, en este camino hacia la Agenda 2030, hacia empezar a trabajar dentro de las organizaciones en la incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible. El trabajo en red, clave para multiplicar los impactos positivos de los ODS. Así que yo invito a cuantas más organizaciones de la sociedad civil quieran comprometerse con los ODS, incorporar los ODS a su trabajo diario. Yo creo que nosotros mismos vamos a ir impulsando ciertos cambios en lo político, en lo económico también, impulsando algunas políticas públicas, indagando acerca de cómo están evolucionando o cómo se están trabajando los ODS en nuestro entorno local. Bueno, la prioridad de muchas entidades es buscar lugares comunes para avanzar en poner en marcha la agenda.
Así que sería bueno si después de este encuentro las organizaciones empiezan a juntarse, a crear redes, alianzas, esas organizaciones que tienen un carácter social, aquellas que tienen un carácter ambiental, empiezan a juntarse, ¿no es cierto?, y a visibilizar un poco de las acciones que por ahí, sin darse cuenta, ya vienen trabajando en torno a los objetivos de desarrollo. No como concepto de ODS o no lo tienen incorporado como Agenda 2030, pero por ahí ya lo vienen trabajando, en el cuidado del agua, por ejemplo, en el tema de hambre cero, que ya vienen trabajando hace mucho tiempo, en la parte social, en la parte de salud. Entonces empezar a crear estas alianzas y simplemente acomodar lo que venían trabajando en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, en torno a la Agenda 2030, como hoja de ruta que les decía anteriormente. También es importante el punto que viene, el tema del conocimiento. Estar dispuestos, lo voy a leer todo, debemos estar dispuestos a compartir conocimientos, recursos y protagonismo, todos los agentes sociales si queremos avanzar. Si esto se entiende, si esta frasecita se entiende, yo creo que nosotros vamos a avanzar un montón. El tema de empezar a compartir lo que nosotros estamos trabajando, empezar a compartir los recursos también, aunque sean escasos. Siempre hay alguien que necesita más, que tiene menos posibilidades, entonces empezar a ser un poco más solidarios desde las organizaciones, empezar a compartir también nuestros recursos, porque la meta es la misma. Entonces es importante incorporar esta frasecita, por eso lo puse para tener en cuenta, y con ese signo simplemente unos tips, si nosotros queremos avanzar. Y bueno, otras cosas también importantes, alinear con la Agenda 2030, deberían impregnarse en las políticas de las administraciones públicas, pero también de la empresa, de las organizaciones sociales, para que haya una coherencia en todos los ámbitos. Entonces empezar a ponernos el chip, ya sea que yo esté en una asociación, que esté en el ámbito académico, que esté en una empresa, que esté en el gobierno, ponernos el chip de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, la próxima, bueno, las ONG, como decía, bueno, no todas tienen los mismos recursos, no todas tienen las mismas posibilidades, y acá estamos hablando de un proyecto global común, cuyo lema es no dejar a nadie atrás, cuya base normativa son los derechos humanos. Entonces, tener en cuenta que si sos una ONG pequeña o no tenés mucho recurso o apoyo de las administraciones públicas o de otras organizaciones, no decaigas, porque yo creo que a partir de este cambio de mentalidad que se está proponiendo, de este cambio de desarrollo hacia un desarrollo más sostenible, hacia una sociedad más justa, igualitaria, equilibrada, bueno, nosotros no tenemos que decaer porque siempre va a haber alguien que nos va a ayudar. Tenemos que tener esa esperanza. ¿No es cierto, Angie? Así que bueno, es importante entonces mantener ese espíritu solidario, que hace también a la fortaleza, porque aquella organización chica que por ahí necesitaba algo, nunca se va a acordar de aquella organización que le dio la mano en el recurso que necesitaba. Entonces también es una forma de fortalecer las alianzas entre las organizaciones. Bueno, y también poner, es un tip, que las organizaciones del tercer sector pueden identificar directamente aquellos derechos que han sido vulnerados, justamente por el trabajo de campo que muchas hacen, el trabajo social que muchas hacen, están cerca de lo que hace falta o de las necesidades. Entonces también por eso es importante el compromiso, porque justamente son, el tercer sector es el impulso de la sociedad y tiene que ver mucho con identificar justamente por su trabajo aquellos derechos que han sido vulnerados. Bueno, así que es imprescindible ese promotor de las ODS.
Volvemos a otra. Bueno, el tema de la sensibilización respecto de la Agenda 2030, yo creo que es sumamente importante, porque si bien los acuerdos ya han sido firmados, los informes a nivel regional o local ya han sido enviados, ya existe toda una estructura en torno a la Agenda 2030, falta algo, falta el empoderamiento, falta el compromiso. Y para eso justamente es tan importante conocer los objetivos del desarrollo sostenible. Y por eso es tan importante conocer el marco de justicia social y de igualdad que tiene la Agenda 2030. Entonces, importante también la articulación, el trabajo con diferentes organismos, el diálogo con las partes interesadas para apoyar el proceso de compromiso, y el fomento de las asociaciones, pública, privada, para el logro de esta Agenda 2030, tan importante. Yo creo que es, como dije ya varias veces en la charla, el marco del desarrollo sostenible, nuestra guía, nuestra hoja de ruta de acá a 2030. Así que es sumamente importante el trabajo, no solamente como sociedad, el trabajo individual, sino también el trabajo como asociación civil. La próxima. Y esto, llegar a los más vulnerables, yo por ahí ya dije muchas veces en la charla, pero es importante remarcar el lema de la agenda, que es no dejar a nadie atrás, porque no es simplemente un lema o una frase, sino yo creo que engloba el corazón y la esencia de esta Agenda 2030, de estos 17 objetivos, de estas metas que estamos trabajando, es justamente lograr contribuir a la igualdad, a una sociedad más justa, y en el marco del desarrollo sostenible. Tiene que ver mucho con la normativa de derechos humanos, el tema de la garantía del derecho de aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados, y bueno, volvemos a lo mismo, que justamente las organizaciones del tercer sector están cerca de estas situaciones y pueden visibilizarlas, y bueno, también es un momento importante para que estas asociaciones del tercer sector puedan involucrarse, comprometerse y bueno, visibilizar estas situaciones. El empoderamiento, que es una palabra que por ahí está de moda, pero yo creo que en este momento y en esta situación y en este contexto de la Agenda 2030, hoy más que nunca nosotros tenemos que darle lugar a esta palabrita que es empoderamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo último que dice, la educación es el camino para conseguirlo. No nos olvidemos que hay un ODS específico que tiene que ver con educación, y la educación, sabemos, como sabemos, es transversal a todo. Así que tener el principio de la palabra educación como marco también para guiar nuestras acciones dentro de nuestra organización para la consecución de los ODS. La próxima. Bueno, transversalización ya hablamos, el tema de los recursos también es importante contar, porque quiero comentarles que hay recursos que están destinados justamente para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible, así que nosotros como tercer sector es importante que nosotros empecemos a indagar acerca de cuáles son los recursos, porque hay recursos que son específicos para el tercer sector, por ser justamente uno de los promotores más importantes de los ODS. Así que empecemos a indagar como tercer sector qué recursos a nivel nacional y a nivel internacional justamente están destinados para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que bueno, ese era otro de los puntitos que quería comentarles dentro de la charla, el tema de los recursos, para que, digamos, nosotros empecemos a trabajar y empecemos a indagar y sepamos que nosotros tenemos esa herramienta también de respaldo para poder llevar a cabo nuestro cambio interno dentro de la organización para lograr la Agenda 2030.
próxima. Bueno, ya casi al final. Los ODS son el nuevo marco de contribución al desarrollo sostenible. Es algo que dije durante toda la charla, así que supongo que les habrá quedado eso impregnado. Hoja de ruta del planeta, lo vuelvo a poner porque yo realmente siento pasión por los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien por ahí mi lineamiento es más a lo ambiental, que es mi tema, me parece que al ser uno de los acuerdos globales, un compromiso prácticamente mundial, y que tienen base en el desarrollo sostenible. Fíjate, esto se afirmó en el 2015, pasó esto de la pandemia, qué mejor ejemplo, si nosotros, por ejemplo, estuviésemos desde el 2015 hasta ahora, hubiésemos trabajado más los objetivos de desarrollo sostenible, hubiésemos tenido más en meta la Agenda 2030 y todo su marco normativo de desarrollo igualitario y de desarrollo sostenible, por ahí podríamos estar un poco mejor preparados con todo lo que fue esta pandemia. Así que es un tema no menor, es un tema a tener en cuenta, y además estamos transitando por la década de acción. Quedan 10 años de lo que se ha fijado en un principio para el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Recalco esto, en este nuevo marco el tercer sector tiene un protagonismo decisivo. Entendamos esto, porque después en algún momento nosotros tenemos que utilizar este argumento como bandera para poder llevar a cabo nuestros objetivos dentro de nuestras organizaciones, visibilizarnos y también saber cuál es nuestro papel en la Agenda 2030. No es un papel menor. El tercer sector tuvo un papel decisivo en la consulta previa de la firma de la Agenda 2030, antes del 2015, y ahora tiene que volver a empoderarse de su papel y tomar como bandera la Agenda 2030. Así que, fundamental la participación activa en la consecución de la agenda. La próxima. Bueno, simplemente quería despedirme con un concepto de sostenibilidad. Lo puse desde el punto de vista ambiental porque es mi tema, pero yo creo que es el marco que rige de acá a 2030. Aquello que puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Esto es simplemente un concepto de sostenibilidad. Hay un montón de conceptos, a mí me gustó esto. Y después esta frase, no podemos dejar de trabajar el presente sin perder el foco en el futuro para hacerlo más justo, más sostenible y más seguro. Y eso justamente es lo que pretendemos, que nadie se olvide a partir de hoy, de esta charla, por favor, que tenemos un proyecto como humanidad, y ese proyecto se llama Agenda 2030, que hay 17 objetivos que se pueden trabajar de manera transversal, que tiene base en derechos humanos, súper importante esto, mentalizarnos, y bueno, simplemente agradecerles a todos por la participación, y espero haber sembrado la semillita de los ODS en cada uno de sus cabecitas, pero también dentro de los corazones de cada uno. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Silvia. Realmente excelente esta disertación. Nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos de difundir esto, ¿no es cierto?, impulsar los ODS desde las organizaciones, y como decía María Florencia acá, no solamente desde las organizaciones del tercer sector, sino también de los organismos del Estado, desde las empresas, ¿no? Te voy a leer algunas de las cosas que escribieron. Bueno, Isabel de Fiese, de la Fundación Fiese, dice: muy productiva la charla, les comento que sin difundir, Fiese está contribuyendo en los ODS. Después, ¿vamos a poder contar con el PPT? Sí. Van a contar todos con el material expuesto, ¿sí? Silvia después
vamos a poder pasarles por correo, nos tienen que escribir nada más, entonces nosotros le pasamos el material. También recuerden que todas las capacitaciones están siendo grabadas, ¿sí? Y las capacitaciones las vamos a compartir una vez que terminemos el ciclo, que los vamos a compartir en nuestras redes, ¿sí? Ya sea en Facebook, en Instagram, también en YouTube, van a estar todas las capacitaciones que dimos, las 10 capacitaciones, más el webinario, más el conversatorio, todo van a estar en nuestras redes, nos pueden buscar desde Facebook e Instagram, BEFAT, Mesa Facilitadora del Tercer Sector, ahí le dan me gusta y pueden ir recibiendo todo lo que estamos trabajando, también en Fundación Prosperita, y en las redes de los integrantes de la mesa, ellos también siempre comparten todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Fiese, que recién hablaban, es una de los integrantes, como así también que hace la mujer, INCADE, que los veo ahí presentes, acompañando, ¿sí? Después, Verónica Bendaño, Silvia, pregunta, ¿dónde se pueden averiguar sobre los recursos? Bueno, en un primer momento yo le sugeriría entrar a la página de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, ir al apartado especial que está trabajando la ONU, que se llama Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y leer un poquitito ahí, no sé en qué punto especial está la parte Ay, yo me colgué. de la ONU. Bien. Bueno, buenísimo, Silvia. Claudia también pregunta, dice, ¿los ODS son organismos necesarios? Son organismos necesarios para la sociedad. ¿Cómo podríamos participar en nuestra provincia? Muy importante, gracias por la charla. Habrá querido decir, los ODS son objetivos necesarios seguramente. Claro, sí, no organismos, objetivos, sí. ¿Me podés reiterar la pregunta? Sí. Dice, los ODS son organismos, dice acá, pero debe ser objetivos necesarios para la sociedad. ¿Cómo podríamos participar en nuestra provincia? Claudia Ferrari, no recuerdo de qué provincia sos, pero sé que siempre estás acá acompañándonos. Bueno, cada provincia tiene un núcleo específico que fue asignado cuando Argentina firmó el pacto, ¿sí? En 2015. Cada provincia fue adhiriendo a este pacto de los ODS y Agenda 2030. Misiones también, no sé si es de Misiones, pero Misiones también, hay muchas provincias que todavía no adhirieron, la mayoría sí adhirió, y cada provincia designó un núcleo, que es el que trabaja específicamente con los ODS. El de todas las provincias no sé, porque algunas, por ejemplo, decidieron que su ministerio de gobierno trabaje los ODS, otras su ministerio de ecología. En el caso de Misiones, hasta el momento, el núcleo que trabaja o que estaba designado para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible es el Ministerio de Ecología. Pero de cada provincia es un núcleo que trabaja, o es el lugar determinado de responsabilidad para llevar adelante los objetivos de desarrollo sostenible. Bien. Igual no es necesario ir a ese lugar y preguntar, porque yo creo que esto más bien tiene que ver con un compromiso individual de cada uno. Si vos estás dentro de tu organización, y si sos del tercer sector, por ahí en algún momento sí te conviene indagar, ¿no es cierto?, cómo está trabajando tu provincia, o si adhirió a todos los objetivos, o si hay algún indicador, ya que tu provincia empezó a trabajar, por ahí vos podés como organización adaptar ese indicador, o adoptar ese indicador, depende de tus posibilidades como organización, o depende de tus objetivos. Pero como es un cambio que tiene que ver con algo interno, que vos te comprometas con el objetivo de desarrollo sostenible,
yo como ama de casa, por ejemplo, yo me comprometo con el objetivo, por ejemplo, de desarrollo sostenible en consumo responsable, por ejemplo. Claro. Yo no voy a comprar comida de más, voy a comprar comida orgánica, hecha por mis productores, no voy a comprar por comprar, voy a reciclar mis residuos, y ahí ya me estoy comprometiendo con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, yo creo que tiene que ver justamente con que cada uno incorpore el chip dentro de cada uno y trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Y así para cada organización y para cada individuo. Así Tal cual. Para trabajar los objetivos no es necesario que vos vayas al núcleo que designó tal provincia Claro. para poder trabajarlos, sino simplemente importante que vos los conozcas, importante que los pongas en práctica, y también nuestra participación ciudadana, sumamente importante en el momento de, en la elaboración de políticas públicas, ver que estos objetivos se cumplan. Así como hay políticas públicas que sí o sí tienen que tener, creo que todas, la perspectiva de género. Yo siempre digo que las políticas públicas de aquí en más tienen que tener perspectiva de ODS. ¿Sí? Así que simplemente comparación, ¿no? Otro aporte que hace Antonia Rodríguez, Lucía, dice, indudablemente esta charla tan bien desarrollada abre un camino de reflexión hacia el horizonte al que anhelamos llegar, no solo como organización, también nos involucra como actores protagonistas, pues los ODS están, debemos tomarlos e incluirlos en nuestra agenda y así contribuir desde nuestro lugar como seres humanos, un verdadero compromiso. Y bueno, después también hay muchas felicitaciones, agradecimientos, Silvia. Realmente, acá dicen excelente disertación. Nos están pidiendo también el material. Y voy a aprovechar este momento para presentar la próxima capacitación que tiene que ver con esta primera que desarrollaste vos, Silvia. Nos acompaña hoy el próximo disertante, que es Joaquín Rodríguez Calbach. Hola Joaquín, si querés comentarnos un poquito para que puedan seguir interiorizándose nuestros participantes en la próxima charla. Bien, hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, primero, felicitaciones Silvia, estuvo muy lindo. Gracias. Una introducción muy completa. Y bueno, gracias Angie por introducirme ahora. Bueno, mi nombre es Joaquín y voy a estar compartiendo con todas y todos ustedes el próximo martes una capacitación que va un poco en línea con lo que estuvieron viendo hoy, con lo que Silvia estuvo compartiendo. En mi caso, me voy a agarrar un poco más de lo que son los indicadores. Vamos a ver por ahí un poco por arriba los indicadores dentro del marco de la Agenda 2030, de los ODS, pero vamos a hacer más hincapié en ver cómo abordar la elaboración de indicadores en proyectos de nuestras organizaciones. Básicamente va a ser eso, para eso vamos a tocar algunos conceptos que considero que están buenos, profundizar un poquito, abrir algunos signos de interrogación sobre algunos conceptos que a veces los tenemos como en la cabeza, pero bueno, tienen todo un trasfondo interesante para analizarlo, para pensarlo, discutirlo y seguir profundizándolos. Y después ver algunos marcos conceptuales, uno específico que es dos marcos conceptuales que fueron elaborados por la FAO. Es un organismo de las Naciones Unidas que dedicado más al ámbito de la agricultura y la producción agraria, pero bueno, tiene dos marcos conceptuales que a mí me gustan mucho para pensar proyectos y pensar planificaciones y seguimientos, ¿no? Y la creación de indicadores. Y después también con uno muy semejante de la Organización Mundial de la Salud, que también es interesante. Y por último, estaré compartiendo un ejemplo bien práctico, va a ser bien pragmático, en donde, bueno, a partir de los conceptos que vamos a ver y a partir de esos marcos teóricos y algunas herramientas más que también se las voy a estar compartiendo, fueron elaborando
algunos indicadores y analizando, siguiendo un proyecto. Y ya después, termino a lo último, la idea es compartirles también un listado de links de interés que ahí van a ver páginas de organizaciones internacionales, nacionales también, donde van a poder encontrar más capacitaciones sobre ODS, más capacitaciones y formación sobre desarrollo sustentable, sobre elaboración de indicadores, sobre una amplia gama de herramientas para el tercer sector, y también algunos links donde van a poder indagar un poco más sobre posibles líneas de financiamiento para proyectos en el marco de los ODS. Buenísimo. Buenísimo, Joaquín. Genial. Así que no pueden perderse la próxima capacitación para seguir profundizando y aprendiendo acerca de esto tan importante para seguir creciendo, ¿no? Puse en el chat el link de asistencia para los certificados luego, ¿sí? Para que puedan anotarse ahí. Y ahí Norma pregunta, ¿hay algo de todos esos proyectos que incluyan al deporte? Proyectos, claro, se refiere a los objetivos. Silvia. Sí, desde ya que por ahí, como ejemplo que dabas con la pregunta del tema de la discapacidad, no lo vas a encontrar englobado con el concepto de deporte, pero sí, por ejemplo, con otros objetivos transversales, por ejemplo, ciudades accesibles, ¿no es cierto?, calidad de vida, ¿sí? Eso también indirectamente está incluyendo al deporte, salud, ¿sí? Al hablar de lo de salud, nosotros estamos también incluyendo al deporte, igualdad y accesibilidad, también estamos incluyendo al deporte. O sea, es lo que yo le decía al principio, empezar a identificar y a conocer cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí inmediatamente aparecen, yo este objetivo lo relaciono con el deporte. Este objetivo yo lo relaciono con el hambre cero o con el comedor que estoy llevando adelante. Entonces, no es necesariamente que vas a encontrar como deporte, pero indirectamente seguro que sí, uno te remite al tema de deporte, en este caso. Y así con muchos otros temas. Genial. Bueno, ahí Norma nos dice que entendió. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, si quieren abrir sus camaritas, vamos a sacarnos una foto, todos bellos. Bellos y bellas, van a quedar todos lindos. Sí. Entonces sacamos para nuestro álbum unas fotitos. A ver, espérenme porque vamos por 3 páginas. Buenísimo. Sí. Pero es esto. Acostumbrados a entrar en los desvíos, ustedes se frenan mucho cuando el compañero tiene la bolsa. Tomar la marca. Bueno, y pueden abrir sus micrófonos también para saludar. Sí. Así que bueno, buenísimo que pudieran participar todos. Nos estamos viendo en la próxima capacitación. Recuerden, nosotros, por más que hay gente que viene haciendo todas las capacitaciones, necesitamos que igualmente se inscriban, porque para tener un registro también de las asistencias. Y a veces, aunque se inscriban, después llega el día y no pueden asistir. Entonces, por eso, por ahí tenemos el control, digamos, de hacer un link de asistencia y también de participación. ¿Sí? Así que vamos a estar pasando luego el link para que se inscriban en la próxima capacitación. Así que muchísimas gracias por seguir participando. Les cuento que nos quedan 2 capacitaciones más. Una es la de Joaquín, que se presentó hoy. Después viene otra. Y después vamos a tener un webinario, ¿sí? Que va a ser todo con el tema parte legal, contable, jurídica, ¿sí? De las organizaciones. Vamos a tener al Banco Hipotecario hablando de las cuentas,
y a la Dirección de Personas Jurídicas. Así que me parece que es sumamente importante que puedan participar para conocer un poco más todo este movimiento. Y luego vamos a tener al final, vamos a cerrar con un conversatorio, ¿sí? Que va a tener que ver un poco con los objetivos, con estos objetivos, un poco también con las organizaciones ambientales, ¿sí? De cómo seguir trabajando articuladamente en la provincia de Misiones y en la región, ¿sí? Para ir fortaleciendo los vínculos y preparar una agenda de trabajo para el próximo año. Así que, bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Saludos para todos, que tengan buena semana. Gracias. Chao. Gracias, Silvia, muchas gracias, realmente es súper enriquecedora la capacitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de dar a conocer la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que sea tan apasionado para ustedes como lo es para mí. Sí, ahí agradecieron en el chat también porque transmitís eso, esa pasión. Está bueno.